política nacional de suelo surge como una alternativa para resolver la carencia de un programa nacional de suelo. Ok. O sea, es decir, esto que estamos zonificando, pintando, es suelo, y o le estamos quitando valor o le estamos poniendo valor. Entonces, la irregularidad toca a todos los estratos de población, pero tiene un impacto muy importante en las ciudades, ¿no? En su forma urbana y en las condiciones de riesgo y de desorden urbano que vemos actualmente. Entonces, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de UPS Podcast, Urbanismo, Planeación y Sustentabilidad. Como ya nos conocen, somos Sergio Gil y Ana Mendoza. Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, la maestra en Desarrollo Urbano, Dulce María Franco Pérez. Bienvenida, maestra, a su podcast. Y gracias. Pues estamos muy contentos, la verdad, de tenerla de invitada, es una invitada de honor. Y bueno, a grandes rasgos, actualmente la maestra es la directora de Planeación y Evaluación de Proyectos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, un título muy largo. Y pues la verdad estamos muy contentos de que en este episodio 2 de Conversa con Gobierno, que es precisamente una sección donde tratamos de abordar con diferentes actores de gobierno, en esta ocasión pues es un ámbito nacional, federal, lo cual pues nos emociona mucho porque son temas relacionados que nos competen a todos. Claro que sí, y bueno, los temas y los tópicos que vamos a tratar el día de hoy va enfocado más que nada a las ciudades, en especial sobre la planeación urbana, cómo se está ejecutando algunos programas, diferentes proyectos que se tienen aquí dentro del instituto y cuáles son las iniciativas y los retos que tenemos actualmente en las ciudades como tal en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Bueno, sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida y gracias por aperturarse a este espacio y darnos un poquito de su agenda en este especial. Y pues bueno, para comenzar quisiéramos conocer un poquito quién es la maestra Dulce, cómo ha sido este desarrollo tanto de involucrarse en la planeación como también en ámbito ya gubernamental. Gracias chicos, la verdad que la agradecida soy yo por pues considerarme en esta iniciativa, que además aplaudo mucho. Ya como les comentaba en el preámbulo, ya tuve la oportunidad de escuchar y ver algunos de sus podcasts. Muchas gracias. Y la verdad que gran iniciativa, ojalá que tengan un gran futuro con esto. Y bueno, comentarles quién soy yo. La verdad es que es una gran pregunta, porque creo que uno regularmente no sabe quién es. Sí, y realmente pues me enfocaré en quién es Dulce María Franco como profesional. Así es. En mi ámbito de la planeación. Como ya adelantaban en la presentación, pues yo tengo una maestría en desarrollo urbano que hice en el extranjero, en Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero de formación soy licenciada en planeación territorial. Y bueno, una carrera que estimo mucho. Llevo ya poquito más de 27 años de pues desarrollo profesional. Ya casi me retiro, chicos. Sí. Estoy ya pensando en mi retiro. Pero bueno, justo por eso, por ya llevar un buen rato en el ámbito de la planeación, soy muy afortunada de haber trabajado durante toda esta vida profesional en lo que estudié. Es difícil que un profesionista, ya sea pues arquitecto, ingeniero, lo que sea, de todas las profesiones, realmente trabaje en lo que estudió. Sí. Somos afortunados quienes hemos tenido la oportunidad de desempeñarnos en esta carrera. Entonces, eso les puedo decir, y he estado trabajando en todos los ámbitos. Digo, ¿qué puedo decir de más de ya 27 años de carrera? En el ámbito académico, en el ámbito público, en el privado, en los 3 niveles de gobierno, en el nivel municipal, en el estatal y ahora en el federal. ¿Y cuál le ha gustado más de los 3 ámbitos de gobierno? El federal. ¿Sí? El federal. La verdad es que este trabajo, y por eso agradezco tanto que podamos darnos la oportunidad de hablar del INSUS, porque la verdad es que es el trabajo que les puedo decir, trabajo de mi vida. ¿Sí? Sí, durante, o sea, aunque he tenido la oportunidad de trabajar en temas de planeación, en muchos ámbitos, me parece que haber estado aquí en el gobierno federal me ha dado el trabajo que siempre había querido.
porque estar en un ámbito federal nos da la oportunidad de ser normativos, de diseñar políticas públicas y de ver el impacto real de un diseño de política pública con las personas. Claro. Entonces, por eso digo, creo que puedo cerrar con broche de oro mi carrera profesional y pues eso soy, en realidad una planificadora que ha tenido esta oportunidad de poder trabajar durante gran parte de su vida en temas de planeación. Qué afortunada, la verdad, que ha tenido esta vasta experiencia para poder terminar con esta cereza del pastel, ¿no? No, y la verdad es admirable el trabajo que se ha hecho. Uno a lo mejor como planificador o ya más en el medio del urbanismo, pues hemos seguido un poco de su trayectoria, ¿no? Sobre todo en este ámbito pues nacional, y realmente admiramos el trabajo que se está haciendo actualmente y el trabajo que se ha venido manejando ya hace algunos años. Y precisamente ya encaminados en este tema del urbanismo, queremos conversar sobre un tema pues muy interesante que es la política nacional del suelo. A grandes rasgos quisiéramos saber qué es, ¿no? O sea, la gente que de verdad no conoce sobre este tema, que le interesa saber, o incluso los que ya estamos en el medio. Exacto. A veces, ¿no? Se nos confunde y decimos, ay, ¿qué será? Entonces, de sus propias palabras, ¿cómo podría definir esta política? La política, justo, viene en el hilo de lo que les comentaba antes, de la oportunidad que tiene un profesional de estar en este ámbito nacional, de diseñar una política pública. Como su nombre lo dice, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable trabaja con su principal capital es el suelo, digamos, capital de trabajo, ¿no? Y aquí la gran pregunta es, ¿qué es el suelo, no? Claro. ¿Y por qué definir una política orientada al suelo? Entonces aquí me voy a regresar mucho, y qué bueno que con ustedes puedo conversar mucho sobre la experiencia de lo que es estudiar una carrera de planeación, claro, de todos los temas que vemos en una licenciatura como esta, tan integral. Cuando nosotros estudiamos el territorio, estudiamos muchos elementos que componen el territorio. Estudiamos las infraestructuras, las actividades económicas, sociales, culturales, y vemos, tenemos una mirada, los recursos naturales, tenemos una mirada muy integral sobre lo que pasa en nuestra realidad cotidiana. Sin embargo, creo que pocas veces nos detenemos a ver desde cuando estamos estudiando el principal soporte de todas estas actividades. Y el soporte de todas estas actividades es el suelo. Así es. O sea, el suelo es donde sucede todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Podríamos decir que nosotros podemos visualizar en nuestra vida cotidiana el suelo en todos los ámbitos en los que vivimos, trabajamos, nos desarrollamos. En nuestra vivienda, en el transporte, en la movilidad, en la recreación, en la cultura. Todo esto nos lleva a entender que todo se construye y está soportado en el suelo. Y el suelo tiene múltiples características. Puede ser alguna vez, hay que ir recordando que una vez hice una capacitación aquí en mi dirección, no sé si le tocó a Sergio, pero fue sobre la política nacional del suelo. Sí, me tocó. Entonces decía, vamos a hablar del suelo como desde la teoría de la vaca, ¿no? Y la teoría de la vaca es, bueno, te ponen una vaca en medio y entonces le preguntan a todas las personas, ¿tú cómo describes a la vaca, no? Y entonces todas las personas pueden tener diferentes perspectivas de la vaca, ¿no? Y entonces alguien puede decir, para mí la vaca es un ser vivo que tiene características biológicas de tal tipo, ¿no? Y para otro profesionista puede ser un recurso económico que sirve para sostener a las familias, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber muchas perspectivas de ese elemento que estamos analizando. En el tema del suelo hay muchas perspectivas de cómo visualizamos, ¿no? Entonces, pues está el geógrafo que puede ver el suelo desde sus características naturales, ¿no? Geofísicas, etcétera. Pues está el ambientólogo que puede ver también el suelo desde su potencial para la restauración de los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ve el suelo un planificador? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo ve el suelo un planificador? Y cómo lo ve desde una institución que además se dedica a eso, ¿no? Claro. Antes, vámonos a la historia del INSUS. El INSUS es una institución que nació, se transformó, en realidad viene de una institución muy, muy vieja, llamémosle.
existía creo que cuando yo todavía no nacía, ahora sí, y la CORET, ¿no? La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Y ahí se hablaba de tierra, no de suelo. ¿Okay? Veamos dos características distintas. Cuando se hablaba de la CORET, o la CORET nació como una institución que buscaba resolver muchos de los problemas del fenómeno de migración campo-ciudad, donde empezaban a invadirse suelos porque había tanta gente que llegaba a las ciudades. Esto suena como una historia viejísima, chicos, pero que actualmente la podemos todavía visualizar, ¿no? Entonces, había muchos requerimientos de certeza jurídica, porque la gente llegaba y conseguía un lote como pudiera, ¿no? Entonces, en ese hito histórico de México, decide el gobierno federal crear una institución pública encargada de a esas personas que ocuparon el suelo que pudieron, que encontraron, llamémosle ciudades muy antiguas que se formaron como Ciudad Neza, como en Naucalpan, algunos asentamientos muy, muy grandes, empezaron a requerir cierta certeza para poder vivir, porque realmente vivían en zonas inseguras, no solamente porque no tenían una escritura del lugar donde vivían, sino también porque estaban en zonas incorrectas, se ubicaron en zonas donde no se debía haber urbanizado. Entonces, esta institución nace como para dar cierto orden a esto y para entregarle a las familias una certeza jurídica. Esto sucedió durante muchos años. La CORET trabajó por alrededor de 3-4 décadas entregando escrituras a las personas. Sin embargo, en el 2000, yo creo que 2015 empieza a haber como un análisis en el ámbito también nacional de, bueno, ¿qué impacto tuvo la existencia de la CORET, ¿no? Y la CORET resolvió un problema o lo incentivó, o qué pasó con los asentamientos irregulares en el país, estos que quería resolver la CORET. La gran conclusión fue que una institución federal por sí sola no puede atender un fenómeno tan grande como es la migración campo-ciudad y la falta de acceso al suelo. Y aquí regresemos al suelo. El suelo es, digamos, en este sentido, fue el capital de la CORET. Cuando se transforma el INSUS, dicen, bueno, creo que lo relevante, la gran pregunta que se hicieron en ese entonces quienes promovieron la transformación de la CORET al INSUS, es la solución a las ciudades y al desorden periférico que se genera por la falta de acceso al suelo y por lo tanto a la vivienda, acceso seguro. No solamente es regularizar los asentamientos humanos, sino también prever que no sucedan los asentamientos humanos. Entonces, con esta cuestión de cómo avanzar a la prevención más que a la solución, surge el INSUS. Y al INSUS le otorga el propio gobierno federal en su transformación de CORET a INSUS la facultad para regularizar. Se mantiene la regularización porque los asentamientos irregulares es un fenómeno que sigue vigente, que no sabemos cuál es su dimensión, pero además para prevenir la ocupación y el desorden urbano, o digamos las desigualdades también que genera la falta de acceso a suelo y vivienda. Y entonces se transforma y dicen, ahora va a tener otro objeto que es la gestión del suelo. Entonces, actualmente el INSUS tiene gestión del suelo y regularización del suelo. Cuando inicia esta administración, nosotros hacemos un diagnóstico de qué es lo que tiene el INSUS para atender esos dos objetos que fueron los que guiaron su creación. Entonces, para regularizar, pues tiene toda una estructura buena, digamos, que ha operado durante muchos años. Es como es una maquinita, digamos, el INSUS regularizando. O sea, ya lo tiene bien mecanizado. O sea, exacto, ya viene todo. Obviamente hubo muchos temas que mejorar y en eso hemos trabajado, ¿no? Pero en la parte de la gestión de suelo no había nada, o sea, nada. Entonces, ¿cuál fue el primer objetivo que nos planteamos en el INSUS a través del liderazgo de Pepe Iracheta? Fue, hagamos la gran pregunta, ¿cómo todo mundo está entendiendo el tema del suelo?
Entonces aquí regreso a lo que les decía al inicio, la teoría de la vaca. Sí. Decíamos, creemos y trabajamos con un conjunto de profesionistas y llamémosle las vacas sagradas de la planeación y el urbanismo. Y entonces le decían ellos, es que es necesario avanzar en un programa nacional de suelo. Claro. ¿Por qué? Para gestionar reservas de suelo y que ponerle orden a las ciudades, etcétera. Pero cuando hablábamos del Programa Nacional de Suelo, cuando lo proponían los grandes expertos, era bajo la visión de comprar suelo. Okay. Entonces, lo que nosotros decíamos es, no hay presupuesto. Una de las premisas de la administración pública es, no hay nunca recurso suficiente para la magnitud de problemas que tenemos. Entonces, se promovió el Programa Nacional de Suelo, pero no prosperó. Okay. Entonces, lo que quiero decirles es que la política nacional de suelo surge como una alternativa para resolver la carencia de un programa nacional de suelo. Ok. O sea, es decir, no podemos tener un programa con presupuesto porque se requiere un presupuesto infinito para decir, compramos grandes reservas territoriales en las ciudades que tienen más problemas de desorden o de acceso al suelo y a la vivienda, y pues no hay ese presupuesto. Sí, claro. Entonces decimos, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta, pues, diseñemos una política. Y la política, lo que busca actualmente, si ustedes han tenido oportunidad de leer la Política Nacional de Suelo, en realidad es una guía. Es un documento que proporciona una serie de elementos para ir entendiendo qué es el suelo. Y uno de los grandes retos para nosotros fue posicionar el tema del suelo en el ámbito público y que empezara todo el mundo a entender el suelo desde una perspectiva orientada. ¿Por qué me refiero a orientada? Porque la PNS lo que trata de dar es una serie de retos para atender los problemas relacionados con el suelo y entregar una serie como de ideas o estrategias para que diferentes actores puedan decir, esto es el suelo o así puedo gestionar de una manera distinta mi territorio. Entonces nos dimos a la tarea de conjuntar una serie de elementos o de principios que nos dijeran cómo vamos a entender el suelo independientemente de que tú estés en la academia, tú estés en un gobierno municipal, en un gobierno federal, en el estatal o estés en un ámbito de consultoría, ¿cómo puedes entender el suelo? Sí, claro, para que sea vinculante entre todos los sectores de la sociedad y de la academia. Precisamente. Y de hecho en esto iba encaminado la pregunta de ¿para quiénes está diseñada la Política Nacional del Suelo? Así es, la política está diseñada sobre todo para quien tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre el territorio. Y quien tiene posibilidad de tomar decisiones sobre el territorio fundamentalmente son los municipios. Sí, son los que tienen las atribuciones. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel federal podemos ser normativos, orientativos, tenemos ciertos recursos a la mano para poder guiar esas líneas de orientación o de norma, pero no ejecutamos de manera directa y no llegamos en el día a día a estar con las personas, ¿no? En el INSUS, por ejemplo, tenemos unos programas que nos permiten tener el acercamiento cotidiano con las personas, pues son los programas que traía la CORED, ¿no? Desde hace muchos años y son los que nos permiten tener presupuesto para decirles a los municipios, mira, aquí voy a trabajar y voy a destinar este presupuesto, pero es muy restringido, chicos. Yo les puedo dar una cifra, por ejemplo, en nuestros programas de regularización, en 5 años hemos hecho alrededor de 47,000 acciones en el país. 47,000 acciones. Si nosotros nos vamos a las cifras de la encuesta nacional de ingreso-gasto, alrededor de 6 millones de viviendas no tienen escritura. Imagínense lo que significa eso. Es decir, no hay presupuesto suficiente nunca. Y aún así nosotros creemos que el número de asentamientos irregulares puede estar subestimado y que son más de 6 millones de viviendas. Es en lo que estamos ahorita trabajando. Pero en caso de que fueran 6 millones, imagínense en 5 años lo que puede hacer un programa, pensando en que no es que permanezca estático un fenómeno en la magnitud que lo estamos determinando. Estas son cifras del 2022. Ojalá que se redujeran y en el 2024 ya hubiera menos, ¿no? Pero nos pasó que del 2020 al 2022 se incrementó en 2 millones aproximadamente, ¿no? En mucho. O sea, es decir, demasiado. Que, es una aspirina
Sí, ¿no? claro. Lo que estamos haciendo. Entonces, justo de ahí cobra relevancia la necesidad de no nada más pensar en que haya presupuestos encaminados a resolver un problema, sino que haya guías y orientaciones para quien puede tomar decisiones las tome de mejor manera. Okay. Es una manera de anticiparse, entonces. De anticiparse y además de apoyar, de asesorar, de guiar a quienes toman decisiones. Esta guía, esta política, afortunadamente, en la experiencia que hemos tenido, la han leído los INPLANES, gobiernos municipales, academia, etcétera. ¿Y qué es lo que ganamos nosotros? O sea, porque no es una política que podamos medir, porque si ustedes la ven, no trae indicadores, no trae presupuesto, es como una carta de deseos, ¿no? Lo que sí podemos decir es que al menos de lo que hemos encontrado es que nos dicen algunos municipios, yo leí la Política Nacional de Suelo y ya metí algunas estrategias en mi programa municipal de desarrollo urbano, ¿no? O ya hice un inventario sobre mis asentamientos irregulares, o ya hice todo, o sea, entregamos como maneras distintas de ver el fenómeno del suelo y que ellos puedan desde diferentes perspectivas iniciar otro tipo de gestión más innovadora o diferentes soluciones para resolver los problemas de las ciudades. Sí, claro, y que esté como acoplado a su municipio, ¿no? A los requerimientos actuales. Y precisamente, ¿cuáles nos podría decir que son estos retos principales que tiene ahorita la Política Nacional del Suelo? Pues miren, son 7 retos. Actualmente, les voy un poquito más atrás, antes de los retos. La política se basa en 10 principios. Los principios es como lo que uno dice cuando va a iniciar un trabajo, por ejemplo. Se los voy a poner como muy coloquial. Pero cuando uno inicia el trabajo dice, voy a ser la persona más honesta del mundo y voy a ser muy eficiente y voy a tener un gran equipo. Mencioné 3 principios, ¿no? Así, gracias, eso es lo que me va a guiar en el trabajo que voy a hacer. Bueno, en la PNS ustedes van a encontrar 10 principios, que es esos 10 principios, a quien lo lee dicen, ya sé de qué se trata. Les pongo un ejemplo. Un principio es que el Estado recupere la rectoría del suelo. ¿Por qué se dice como principio que el Estado recupere la rectoría del suelo? Porque por muchos años y muchas décadas la rectoría del suelo y de los mercados del suelo justo ha sido, no la ha llevado el Estado, la ha llevado otro tipo de iniciativas menos el Estado. ¿A qué me refiero con otro tipo de actores o iniciativas? Los ejidos, por ejemplo, los ejidos deciden qué sucede en sus ejidos. Claro. Y tienen, digamos, cierta autonomía sobre el ejido, pero sucede que el ejido ya forma parte de las ciudades, ¿no? Y por lo tanto, al ser ya ciudad, cumple una función social el suelo, ¿no? Exacto. Ya no es necesariamente el ejido. Solo tiene la característica de ser propiedad social, pero el suelo ya tiene una función de ciudad, ¿no? Y por lo tanto tiene que atender las líneas que determina un orden, digamos, mayor, que puede ser un plan municipal o el propio municipio en sus normas, lineamientos, lo que determine por tener este carácter ya más esta función más social. Entonces, por muchos años ha sido elegido el mercado también por los procesos especulatorios. Significa que el suelo es considerado una mercancía, no un bien común, por ejemplo. Esta característica y esta condición es lo que ha generado que la mayor parte de nuestras ciudades tengan este desorden. ¿Por qué? Porque se ha dejado actuar a los mercados a su libro, ¿no? Es decir, no hay, como decía David Harvey, sí, no hay una regulación. No hay regulación. Y hay ciudades caóticas, ¿no? Generamos muchas ciudades caóticas con múltiples características, ¿no? Y más bien, más que David Harvey, quería decir Adam Smith, ¿no? No hay mano invisible que regule estos mercados del suelo. Realmente se regulan por sí mismos y se regulan por los propios propietarios, ¿no? Que deciden, mantengo mi suelo en especulación, yo decido qué hago, es mi propiedad, la propiedad privada es lo más relevante para fines los fines que tenga el propio propietario, ¿no? Entonces, este es un principio, solo uno de los principios de la PNS. El Estado tiene que recuperar la rectoría. Es decir, los mercados de suelo no pueden funcionar por sí solos.
tiene que haber una regulación, ¿no? Claro. Es decir, no hay mano invisible. La mano es del Estado. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado es el que otorga los usos de suelo, el que otorga los incentivos, los desincentivos para que las cosas sucedan. Por lo tanto, quien puede retomar nuevamente esta rectoría es el Estado, al momento de decidir qué hacer y qué no hacer. De esos principios que ustedes van a poder encontrar, que son 10 principios, se desprenden una serie de retos. Es decir, ¿cómo traducimos esto que yo digo como principio se debe hacer y luego esto cómo lo traduzco en las líneas específicas de trabajo que pueden replicarse en cualquier territorio? Entonces, se definen 7 retos que si uno los lee y uno es del municipio de Tizayuca, Hidalgo, puede decir, esto aplica para mí. Y lo pueden leer y aplica para todos y aplica para todo el país. Claro. Entonces, les puedo, más allá de mencionar los 7 retos, les puedo mencionar la estructura de los retos. Los retos se dividen en las 2 atribuciones principales que tiene el instituto, que es la gestión y la regularización del suelo. Entonces hay retos que están muy encaminados hacia hacer, en el ámbito de la regularización, por ejemplo, que la regularización atienda realmente a las necesidades de las poblaciones. Lo que hacía antes la CORED ya no es lo mismo, no es la misma realidad del país a lo que actualmente enfrenta el INSUS. Les pongo un ejemplo, tenemos asentamientos humanos irregulares donde ya el crecimiento no necesariamente es un lote, una vivienda, sino ya las familias ya se desdoblaron, ¿no? Entonces ya tuvieron hijos y los hijos se casaron y se desdoblaron y significa que ahora ya tienen un condominio, ¿no? Sí. Un condominio ya sea horizontal o vertical, pero en un lote ya tienen varias viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entregamos regularización de un lote, ya no estamos atendiendo a esas condiciones de las familias de desdoblamiento. No podemos atender un crecimiento en condominio que sucede en muchos asentamientos o colonias que ya están muy consolidadas. Entonces, uno de los retos es adaptemos los procesos de regularización que hace pues el gobierno federal, pero la regularización también las hacen los estados y los municipios, tienen también esa atribución. Entonces adaptemos eso a las necesidades reales y adaptemos los procesos para que resolvamos las necesidades de las familias, ¿no? Cuando ustedes tienen una vivienda que se desdobla y crecen ahí las mismas familias, se genera un conflicto social fuerte, ¿no? Que termina en brechas que no se pueden resolver entre las propias familias, ¿no? Entonces, lo que buscamos es cómo resolvamos eso. Y eso nada más les pongo un ejemplo de cómo entendamos de diferente manera lo que está sucediendo en los asentamientos irregulares. Y además, cómo regularizamos de una manera más responsable los asentamientos, ¿no? Antes, se regularizaba pues prácticamente a demanda, ¿no? Había una demanda de yo quiero mi escritura, bueno, vamos a ver si puedo entregarte tu escritura, y se entregaba la regularización, ¿no? A procesos muy largos que no voy a entrar en detalle, pero así se hacía. Lo que hacemos actualmente en el INSUS, y me parece que uno de los grandes logros que tenemos acá, es que determinamos dónde sí y dónde no regularizar. Y el dónde sí y el dónde no implica pues hacer toda una serie de estudios desde la perspectiva de la planeación territorial para definir, pues lo siento mucho, pero hay asentamientos que no se pueden ¿Para regular? ¿Qué les damos esperanzas a los asentamientos que están en zonas de riesgo de poder aspirar a una certeza jurídica, ¿no? Claro. Entonces esa es una, y hay otros que van enfocados más a la gestión del suelo, que es la parte más novedosa, digamos, que tiene la PNS, es que hablemos ahora de cómo resolver esto que al inicio les platicaba de no hay dinero, no hay presupuesto para comprar suelo. Bueno, si no hay presupuesto para comprar suelo, abramos la caja, o sea, no es, todo tiene que ser del presupuesto público. Abramos la mirada y veamos fuera de la caja, y es cómo gestionamos el suelo, más que comprarlo. Gestionar el suelo es cómo ponemos de acuerdo a los propietarios del suelo para que desarrollen esquemas diferentes para que su suelo se desarrolle.
Y nuevamente les pongo un ejemplo, un propietario que está esperando que el valor de su propiedad, que está cercana a la ciudad y que es apto para el desarrollo urbano, encuentre un mejor valor del suelo y que lo pueda vender al mejor postor a valores muy altos, la labor de gestión es decirles cómo tú ese suelo, sin venderlo, sin deshacerte de él, lo puedes desarrollar con esquemas distintos, ¿no? Y la PNS, ahí tratamos de aportar algunos esquemas de desarrollo de manera distinta, ¿no? Es decir, tú puedes, la mejor idea para que tú tengas el ingreso que estás esperando tener al momento de tener en engorda ese predio o esa parcela o ese lote, es piénsalo de manera distinta y desarróllalo una vez que la ciudad identifique cuáles son las necesidades que requiere, ¿no? La principal necesidad en las ciudades como bien público es la vivienda, ¿no? Entonces, pero la vivienda no nada más lleva usos habitacionales, ¿no? Para hacer ciudad se tiene que pensar en otro tipo de usos, ¿no? Usos como más integrales, económicos también, equipamientos, etcétera. Una de las grandes como aportaciones que yo considero que se hacen dentro de la PNS es pensar el suelo de una manera distinta, como un capital para la ciudad, no como un capital exclusivamente para los propietarios, ¿no? Okay. Entonces, no es criminalizar a los propietarios, ¿no? Cada quien tiene su derecho, ¿no? Sí. Sino es cómo entramos en una lógica de mejor desarrollo, ganar para los propietarios de suelo y para la ciudad en general. Sí, precisamente eso es lo interesante, ¿no? Que no solamente se busca un beneficio, por decirlo, para gobierno, porque a veces es mucha queja, ¿no? Del sector inmobiliario, es que ya no quieren que tengamos ganancia, ¿no? Exacto. Entonces, realmente pensar... Es encontrar ese equilibrio, ¿no? Más que nada. Esta política está demasiado interesante en esa cuestión. Y en ese aspecto de la gestión del suelo, como es un tema muy novedoso aquí en México, ¿qué experiencias agarraron de diferentes países para poderlo establecer aquí dentro de la política nacional del suelo? Pues mira, en realidad yo creo que esto es muy mexicano. Es muy mexicano, porque, bueno, y viene de mucho aprendizaje que hemos tenido a lo largo de por lo menos 2 décadas de los países latinoamericanos, ¿no? Okay. O sea, Colombia nos lleva mucho camino avanzado en instrumentos de gestión de suelo, ¿no? Y que tienen que ver con las propias características de Colombia, sí, claro. ¿no? No sé son distintas. Son distintas, o sea, en Colombia tiene que generar sus propios recursos financieros de los recursos naturales con los que cuenta, ¿no? En México nuestro gran, digamos, no sé, lo que nos limitó más a tener ese desarrollo fue que pues dependíamos del petróleo, ¿no? Sí, claro. Y entonces al momento de tener mucho presupuesto que venía del petróleo y de las exportaciones y de un montón de como factores de orden macroeconómico, limitaron esta mirada que sí tuvo Colombia a ver dentro de su propio territorio cómo gestionar y generar financiamiento para poder gestionar su propio desarrollo, ¿no? Entonces en Colombia ellos siempre aprendieron a mirar el suelo, ¿no? Como un capital. Entonces decía, el suelo tiene... está sujeto a ciertas cargas, pero también a muchos beneficios. Entonces, el cómo gestionar las cargas y beneficios llevó a Colombia a ser como un pionero en el desarrollo de instrumentos de valorización del suelo. Entonces decía, todo lo que tú pongas encima del suelo tiene mucho valor y ese valor hay que captarlo, ¿no? Porque es un valor público. Porque es un valor público porque es el Estado quien les da ese valor público. Y es la gran premisa. Prácticamente. El valor, el poder del mouse, ¿no? Sí, claro. Que nos, en un diplomado que tomé con el maestro Carlos Morales, ¿no? Que es un gurú, nos decía, ustedes se han dado cuenta que un planificador, el planificador es el que tiene el poder del mouse. Y justo hace poco se lo comentaba a unas colegas que están haciendo un programa de desarrollo urbano y hacíamos un taller participativo, y estaban así, o sea,
que me van a ver en el podcast. Ya le van Pero a yo les decir, decía, la van a quemar. les están zonificando. Le dije, o sea, hay que ser muy responsables Sí. para zonificar. O sea, estaban todos los actores que se convocan regularmente a talleres participativos de los programas de desarrollo urbano. Entonces estaban pues los empresarios, estaban los funcionarios públicos y todos. Entonces de repente todos alegremente, sí, no, y acá tiene que ser urbanizable y acá le pongamos, y el taller era poner colores, ¿no? Sí, claro. Para zonificar, y realmente es un ejercicio muy padre, ¿no? Sí. Pero yo les decía, ojo, porque tienen que ser muy responsables, ahora sí como Spider-Man, ¿no? O sea, un gran, ¿cómo es? Un gran poder implica una gran responsabilidad. Entonces Claro. les decía, tenemos que partir de eso. Dije, esto que estamos zonificando, pintando, es suelo, ¿eh? Y o le estamos quitando valor o le estamos poniendo valor. O sea, pónganse a ver. Ahorita no estamos viendo propietarios, que si acá está la parcela de mi compadre, no sé qué, y ahorita estoy ubicando mis propiedades. Y así. Dije, o sea, no, estamos viendo a la ciudad en su conjunto porque todo puede ser un todo, tiene que ser un todo y ese todo va a tener partecitas distintas. Entonces les decía, tienen que saber que lo que vamos a estar aquí dibujando, pintando, se le llama tener el poder del mouse, es decir, o el poder de dibujar, porque lo que nosotros determinemos aquí va a tener impactos en múltiples escalas y en múltiples esferas. Eso, al momento en que se plasma en un instrumento como son los programas de desarrollo urbano, los aprueba el municipio y los publica y entonces se vuelven ley, a eso se le llama poder de Estado, ¿no? Entonces, ¿quién otorga esos beneficios o esos perjuicios? Pues el Estado, ¿no? Entonces, considerando que es el Estado quien le da mayor o menor valor económico al suelo, es que en Colombia se desarrollaron todos estos esquemas de captación de valor del suelo, ¿no? Entonces, por ahí va la PNS, recupera un poco de estas experiencias, sobre todo de Colombia y de Brasil. En Brasil tienen una serie de instrumentos que se llama suelo creado, ¿no? Igual, suelo. Es decir, todo lo que está arriba del suelo tiene un valor. Y si hablamos más en el ámbito urbano, mucho más, ¿no? O sea, en el ámbito rural, para diferenciar un poquito, el suelo va a tener un valor más ambiental o productivo, ¿no? Y en el ámbito urbano va a tener un valor más económico, más que nada, ¿no? Es decir, va a tener un valor por la cantidad de recursos que se generen por esos usos de suelo que se vayan a aprobar, a autorizar. Pero no nada más es lo que voy a dibujar que está aquí, sino la intensidad de esos usos, ¿no? Y la intensidad de usos que vayamos nosotros a plasmar o permitir a través de nuestros instrumentos de regulación urbana nos va a permitir visualizar qué tanto valor podemos captar. Y en Brasil a eso le llaman suelo creado. Entonces, es decir, el suelo es un recurso finito o infinito. Y aquí les hago la pregunta como en la escuelita. ¿El suelo es un recurso finito o infinito? ¿Se acaba o no se acaba? Es finito. Es finito. ¿Por qué? Porque se acaba. Sí. Y por eso, como se acaba, existen los asentamientos irregulares. Claro. ¿No? Y como se acaba, existen muchas malas prácticas, ¿no? De cómo ganar suelo. Entonces, como se acaba, en Brasil lo que hicieron fue crear suelo bajo esquemas de intervención del Estado. Y entonces decían, bueno, yo voy a crear suelo hacia arriba, ¿no? Entonces, lo que los propietarios son capaces, o inversionistas capaces de construir, vámonos a un ejemplo muy básico, son capaces de construir 4 niveles, ¿no? De un edificio, ¿no? Pues que creen que yo como Estado les voy a decir que van a poder construir hasta 21 niveles. La diferencia entre los 4 y los 21 niveles se llama suelo creado, ¿no? Es decir, creo un montón de cosas que pueden suceder en un mismo espacio territorial y por lo tanto le estoy dando un valor distinto al suelo, ¿no? Bueno, y ya dando en la práctica del instituto, ¿cómo se ha venido gestionando este suelo? Ok. Bueno, ahí vamos. Entonces les decía que esto es como algo que muy mexicano. ¿Por qué? Porque en realidad la gestión de suelo es una mezcla de lo que buscamos que sea, más bien, porque no les puedo decir ahorita, ay, sí, ya hicimos tantos instrumentos y tenemos tantos proyectos ya gestionados. La realidad es que 5 años o ya vamos por el 6º, no nos dan mucho para eso, ¿no?
pero sí para, primero lo que les decía, posicionar a la PNS y que hablemos de suelo en la esfera pública, que hablemos de suelo y que todo el mundo entienda que el suelo, eso, que es un recurso finito y que tiene múltiples características, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es identificar una serie de proyectos piloto para diseñar un esquema diferente de gestión de suelo. Hay una idea, hay antecedentes, digamos, este tipo de iniciativas que también se desarrollaron en el ámbito federal, que específicamente la idea nació, sobre todo de lo que estamos trabajando en el INSUS, nació en Centro Eure, con la idea de macrodesarrollos. Entonces, el doctor Iracheta, que todo el mundo lo conocemos, sí, claro. Habló mucho de lo que eran los grandes proyectos de desarrollo urbano, ¿no? Estos grandes proyectos de desarrollo urbano tenían una característica muy especial, que no eran proyectos urbanos o nuevas urbanizaciones como se pudieron hacer en algunos grandes desarrollos habitacionales que podemos ver en Tecámac, los héroes Tecámac, que son grandes proyectos, pero exclusivamente habitacionales. Tenía dos características. Primero, que tenía usos, que eran integrales, que tenían usos mixtos, ¿no? Okay. Y la segunda era que, considerando que no hay dinero nunca suficiente, nuevamente regresemos a la premisa que les decía, no hay presupuesto, no hay dinero, hay múltiples propietarios, cada quien con sus intereses, y hay más que eso, hay muchas limitantes, ¿no? Entonces, uno de los principios era, ¿por qué no pensar en que deba haber un buen desarrollo dentro de ese esquema de proyecto integral, que sea tan bueno el desarrollo económico o financiero, la rentabilidad que tenga el proyecto, que se regrese a ese mismo, o se revierta en ese mismo espacio, ¿no? Es decir, que sean autosostenibles, ¿no? Okay. Sostenibles financieramente, porque no dependerán de los presupuestos públicos en los diferentes ámbitos, ¿no? O dependerán en menor medida, ¿no? Porque hay como ciertas características. Entonces, para que esto suceda, hay una serie de mecanismos jurídicos y administrativos que acompañen el desarrollo del proyecto. Entonces, empezó con esa idea. En ese entonces, me parece que fue en el periodo de Vicente Fox, empezó esta idea de macrodesarrollos, lo tomó la Sociedad Hipotecaria Federal en su entonces. Sin embargo, como que la idea fue diferente, ya para aterrizarla no es tan sencillo, o sea, suena bonito decirlo conceptualmente, pero para ejecutarlo no es tan sencillo, y se convirtió en lo que fueron los desarrollos urbanos integrales. Sin embargo, tuvo una gran limitante, que esos desarrollos urbanos integrales, en la mayor parte, no puedo decir que todos, porque hay buenas experiencias. Recientemente supimos de una buena experiencia en Tabasco. Hubo un problema con las localizaciones, ¿no? Es decir, fueron grandes proyectos. Si ustedes buscan, tienen la curiosidad de buscar desarrollos urbanos integrales, van a encontrar uno que se llama Valle de las Palmas, otro que se desarrolló, me parece, en Guanajuato. Fueron varios en el país, pero muy, muy grandes. Es decir, hablábamos de proyectos muy grandes donde iba a haber una inversión grande en usos económicos, en vivienda, tenían movilidad, conectados con la ciudad, etcétera, pero no funcionaron. Y acá la gran pregunta es ¿por qué no funcionaron, ¿no? Precisamente. ¿Por qué no funcionaron? ¿Cuál fue la clave para que unos funcionaran y cuál fue la clave para que otros no funcionaran? Nosotros tomamos esa experiencia y cuando iniciamos la gestión del INSUS, dijimos, lo que vamos a hacer es en realidad recuperar todas las experiencias de Colombia, de Brasil y las propias mexicanas para crear un esquema diferente, por lo menos que se diseñe dentro del instituto y que nosotros tengamos una buena experiencia. Lo que encontramos que la clave para que esos proyectos tengan éxito o no es que haya un ente gestor. Si no hay un ente gestor, son proyectos que, porque se llevan a lo largo del tiempo, hay cambios político-administrativos, entonces ya se abandonan y dejan al desarrollador privado solito, El de Tabasco, que recientemente nosotros conocimos a través de la Canadevi, es exitoso y realmente uno dice Tabasco, pues todo se inunda, y resulta que nos mostraron un proyecto que estaba, no sé, a
40 minutos de la ciudad, y decíamos, no, pero es que está lejos, y como que si nosotros nos ponemos a calificarlo, no, pues como que no cumplió, porque ciudad compacta y no sé, tantos principios que uno empieza a decir, ¿no? Pero nos decía el desarrollador, dice, bueno, pues es que acuérdense que Tabasco todos se inundan, y entonces lo más apto va a estar lejos de la ciudad. Sí. Entonces él nos decía, sí, fue una gran idea, pues nacimos como DUIs, estos desarrollos urbanos integrales, pero resulta que hubo cambio de administración y nos dejaron trabajar al desarrollar solo por 10 años. Dice, con nuestros propios recursos. Entonces, ¿qué nos faltó a nosotros como privados? Alguien en el sector público, lo que sea, municipal, federal, estatal, que coordine esto y que impulse el proyecto, que le dé seguimiento y que cumpla las promesas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el INSUS? Tomar este papel de ente gestor. Entonces, la clave desde nuestra perspectiva para que un buen proyecto, lo de menos va a ser el diseño, chicos, lo de menos es el diseño, o sea, el diseño se resuelve. Lo siento, arquitectos. Lo siento, arquitectos urbanistas, el diseño se resuelve y puede haber múltiples diseños. La clave para nosotros es que el diseño nos garantice la rentabilidad del proyecto y que realmente sea atractivo para quienes vayan a invertir y vayan a desarrollar, y que además tengamos suficiente rentabilidad para que las viviendas se autofinancien, ¿no? Porque la clave es que generemos suelo para población que no accede regularmente a los mercados de suelo y vivienda. Entonces nosotros decimos, un proyecto tiene que ser tan bueno rentablemente que la condición es que financie por sí mismo cierto número, y establecimos una serie de parámetros, número de viviendas para gente bajo ingreso. Entonces, para nosotros esa es la clave. Dentro del propio diseño del proyecto hay una mezcla de instrumentos de captación de valor, captación de plusvalías, y un montón de instrumentos que tienen que acompañar el proyecto para que sea rentable, ¿no? Y en esta parte podría decir que es como sustentable, o sea, va más encaminado a la sustentabilidad. Va a la sustentabilidad y a la sostenibilidad. A la sustentabilidad mucho porque parte de principios, así como les decía, están los principios de la PNS. Estos proyectos de gestión de suelo tienen que estar alineados necesariamente a los principios de la PNS, y uno de los principios es que primero no genere impactos negativos o externalidades negativas a la ciudad, ¿no? Es decir, en términos de, pues no sé, emisión de gases de efecto invernadero, en términos de requerimientos de agua, que si se requiere más agua de una ciudad que no tiene agua, que el propio proyecto financie eso, más que sea la ciudad quien pague por la llegada de un nuevo proyecto, que es lo que generalmente sucede, ¿no? Ustedes saben de grandes proyectos habitacionales que llegaron a pueblos o a localidades donde de repente se quedaron sin agua, ¿no? Claro, y eso ocasiona al final de cuentas mucho más conflictos, ¿no? Así es, creo que es lo que se pretende evitar ahora con la política nacional del suelo. Sí, exactamente, que por lo menos lo tengamos claro. La propuesta de nuevos proyectos sí o sí tiene que evitar este tipo de externalidades negativas a las zonas, tienen que integrarse adecuadamente. Esto ya estamos hablando más en términos de diseño, integrarse adecuadamente a las estructuras urbanas de las ciudades, no ser guetos o polos donde no haya accesibilidad o sea caro llevar transporte, porque se encarece el proyecto en realidad. Podemos mirar el proyecto dentro y dice, es súper sostenible, pero ya lo ves en la ciudad y dices, es carísimo, o sea, porque hay que meterle redes, hay que meterle transporte y pues esa inversión, ¿cuánto tarda, no? ¿Cuánto tarda? Y gracias a eso fracasan, ¿no? Y se abandonan. Entonces, son principios, digamos, que van muy alineados a esto que les decía, política nacional de suelo. Y si un municipio que nos esté viendo tiene suelo que quisiera implementar este tipo de proyectos, ¿se puede acercar al instituto a ver esa parte para que los asesore, o cómo es el acercamiento con diferentes ámbitos de gobierno? Sí, por supuesto. O sea, por supuesto que se pueden acercar. El asunto acá es que también somos un instituto chiquito y también nuestras capacidades no son, digamos, las
que quisiéramos de poder asesorar a todos los municipios. Entonces, además de que por supuesto que los asesoramos, hay dos vertientes de trabajo que hace el instituto. Por un lado está el propio diseño de los proyectos. Aquí en planeación se hacen los modelos de gestión de los proyectos, pasan a la dirección de gestión de suelo, que es más la que se encarga ya de buscar a los actores y empezar a negociar ese ente gestor que les decía al inicio. Pero hay otra vertiente de trabajo que es asesorar a los municipios, y en eso sí tenemos la capacidad, ¿no? Es decir, darles estas líneas de trabajo, revisemos la PNS, y mucho es abramos la mente gestora de los municipios, ¿no? Claro. Y de las instancias que tengan suelo o que requieran buscar suelo, ¿no? También les comparto algunas experiencias. Ha habido municipios que se acercaron con nosotros y decían, tenemos una reserva, y nosotros, wow, claro, sí, ¿de cuánto? No, 5 hectáreas, qué sé yo. Pero resulta que las reservas que tienen muchos municipios es el peor suelo. No. Es el peor suelo. Les puedo decir de una reserva así que analizamos, que estaba súper bien teóricamente, y ya cuando vemos, no, pues lo atraviesa una falla geológica. O tiene, no sé, suelo que es súper inestable, o tiene riesgos, o que creen que pues sí, pero compraron suelo en una NP. O sea, así, cosas así inverosímiles. Sí, es la importancia de saber dónde sí regularizar y dónde no, y tener esos lineamientos que nos comenta para poder enfocar este desarrollo urbano a que tenga estas aptitudes. Así es. Entonces, esa asesoría que damos a los municipios radica justo en decirles dónde sí, dónde no. Eso es, creo que es uno de los grandes logros de la PNS, claro. Decir que la gente se meta y todos, y me parece que es algo que acá nuestros colegas de la SEDA tuya ya lo dicen, ¿no? Como su día a día, el dónde sí y el dónde no. Entonces, insisto, esto es de los grandes logros de la PNS, el desarrollo metodológico que hemos hecho aquí en el instituto para ser muy responsables en la regularización, que es lo que más hacemos ahorita, y ser también muy responsables en las asesorías que damos a los municipios para decirles dónde gestionar suelo, ¿no? Así es. Bueno, y hablando ya un poco acerca del otro sector, que es la ciudadanía o la sociedad, ¿cómo se involucra la gente ya directamente, un pueblo, una sociedad, a lo mejor los grupos de jóvenes estudiantes, cómo tienen esta participación en las políticas y en estos programas que está llevando a cabo INSUS? Pues mira, tenemos también una experiencia muy bonita. Aquí quiero recordar mucho a mis amigos de Techo México. Techo México es una organización que está integrada fundamentalmente por jóvenes. O sea, jóvenes que quieren cambiar al mundo. O sea, y tienen mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, Techo es una organización que hace intervenciones de apoyo a asentamientos muy vulnerables, o sea, con características realmente precarias. Entonces, con ellos encontramos un nicho de trabajo de las juventudes, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje del suelo es muy complejo. Ustedes, o sea, lo sabemos. Yo en la carrera no aprendí de suelo. Es difícil. Parecía a mis maestros. Es difícil entender el tema del suelo. O sea, es muy difícil porque es no nada más comprender que el suelo es todo lo que sostiene a gran cantidad de recursos e infraestructuras, sino cómo se comporta el suelo en términos económicos, jurídicos, técnicos, etcétera. Es una complejidad tremenda, y darle un sentido a cómo entender el suelo pues es demasiado complejo. Yo aquí en el INSUS hice otra licenciatura u otra maestría, lo que sea, ¿no? Para poder lograr entender esto. Entonces, en el caso de Techo, y con la gran cantidad de jóvenes y todas las direcciones que tienen en el país, que les digo, son todos jóvenes. El director de Techo es un joven, sí, claro. Muy, muy entusiasta. Fue transmitir los aprendizajes, transmitirles a Techo el conocimiento del suelo, transmitirles el dónde sí y el dónde no. Actualmente Techo trabaja con nosotros en nuestra plataforma del Inventario Nacional del Suelo. Son de nuestros más asiduos usuarios de nuestra plataforma. En esta plataforma, a través de álgebra de mapas, podemos determinar dónde sí y dónde no. Y es algo también uno de los logros del instituto.
Techo ha trabajado con nosotros de la mano en los últimos 3 años en poder definir un lenguaje más coloquial o más ciudadano de los temas relacionados con el suelo y la certeza jurídica en específico. Entonces, con Techo hicimos una guía que se llama Guía para la Regularización y Escrituración del Suelo y la Vivienda, para que ellos la lleven a los asentamientos humanos y que las personas no caigan con defraudadores, que cuando busquen un lote lo busquen donde es apto, que no se vayan a buscar terrenos baratos arriba de una mina, donde les ofrezcan, o en el acantilado, porque así es donde se compra el suelo más barato, ¿no? Y siempre va a haber alguien que lo venda, y va a haber alguien que lo compre. Entonces, toda esta red de juventudes que se hizo con Techo nos ha permitido que sean nuestros difusores de toda la información que generamos en esa guía sobre los procesos de regularización y el dónde sí y el dónde no. Esa es como una de las maneras en las que los jóvenes pueden involucrarse en conocer esta información y comunicarla, ¿no? Porque me parece que con eso avanzamos en la prevención. Sí. O sea, al principio hablábamos de cómo resolver y luego cómo prevenir. Y en el cómo prevenir me parece que estas guías o estas sí son guías, pero son infografías también, porque tratamos de darle un lenguaje muy ciudadano que comprendieran las personas. Generamos videos de TikTok para que la gente pues pueda ver más acercamiento a la población directamente. Y esta es una en la parte de jóvenes. Hay otra donde se abre un espacio de trabajo para pues jóvenes profesionistas, para también aprender a ser gestores de suelo, ¿no? Y en ser gestores de suelo, pues es empezar a entender cómo funcionan los instrumentos, los mecanismos de gestión del suelo, de captación de valor del suelo, y cómo visualizamos nosotros, todos como planificadores, la mejor manera de hacer un programa de desarrollo urbano. No nada más pintar colores, sino realmente que se convierta en una herramienta de toma de decisiones, y que desde el plan, desde el programa, podamos visualizar que es necesario ver el valor económico y social del suelo, ¿no? Para que lo plasmemos adecuadamente. Entonces, me parece que eso es un reto también de los jóvenes profesionistas que están estudiando, meterse mucho a la economía. O sea, no todo es buenas intenciones, chicos. No todo es buenas intenciones, hay que saber mucho, y para entender los temas de suelo hay que saber de economía urbana. Claro. Entonces, en la carrera me parece que uno de los grandes retos es que todos entendamos y aprendamos de economía urbana. Porque si no sabemos economía urbana, es bien difícil que nosotros podamos dar soluciones reales y financieramente sostenibles a los problemas de las ciudades. Claro. No, pues la verdad yo creo que esta última parte ha sido de las más interesantes, ¿no? La más completa, que yo creo que los oyentes se quedan, wow, sí es cierto, ¿no? O sea, te está cayendo el 20 de muchas cosas que pues sí, en la vida cotidiana pues podemos ver, ¿no? La manera en decir, ¿dónde voy a comprar un terreno? ¿No? Porque hay mucha gente que quiere acceder a la vivienda y que ahora sabemos bien que es muy complicado, pero aún así, por esta complicación es que a veces nos orillan o se orilla la gente a elegir suelo barato, pero no saben, sobre todo, pues ya, todo esto que tiene que ver con los riesgos, ¿no? Entonces, realmente es muy admirable también el trabajo que hace INSUS, porque pues como que trata de jalar, ¿no? A la gente y otra vez decir, no, a ver, espérate, ahí no se puede, ¿no? Y entonces es cuando dices, bueno, ahí está replicado en la acción lo que está plasmado en la política. Y bueno, para ya ir cerrando, no sé si nos guste mencionar cuáles son los retos e iniciativas que está haciendo actualmente en el instituto y cuáles son los futuros retos que vienen para el instituto. Bueno, actualmente uno de los retos más bonitos que tenemos en el INSUS es pues fortalecer nuestras capacidades, ¿no? Para la gestión del suelo. Creo que es la institución, como les decía, está preparada para regularizar. Hemos estado trabajando para prepararnos para regularizar donde se debe. Pero ahora necesitamos preparar al instituto para pues ser pionero en estos temas de gestión del suelo y que realmente logremos aterrizar los proyectos que ahorita llevamos en desarrollo
que se ejecuten y que podamos entonces ahora sí hablar de casos de éxito, ¿no? Porque el esfuerzo que hemos hecho es conceptual, es de ideas, hemos avanzado en gestiones. Actualmente el FONADIN, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está muy consciente y muy convencido del trabajo que estamos haciendo y me parece que hemos hecho una colaboración importante con ellos para que sean nuestros aliados en los procesos de gestión de suelo, porque les decía, lo ideal es que no haya inversión pública, pero la realidad es que sí se requiere, pero en el concepto del esquema de gestión de suelo no es que se requiera al 100%, a lo mejor una parte, y el gobierno está dispuesto a poner esa parte, y porque sabe que va a tener beneficio, va a tener retorno, ¿no? Entonces, el reto es fortalecer estas capacidades, ampliar la infraestructura del INSUS para poder desarrollar tanto la asesoría como el diseño y la gestión. Otro de los retos bonitos que tenemos en el lado de la regularización es poner en el mapa los asentamientos irregulares. Ese es un trabajo que estamos diseñando desde la Dirección de Planeación. Y fue algo que también se derivó mucho del trabajo con Techo. No sé si recuerdan esta demanda que hizo Techo al INEGI, de que no censaba los asentamientos. Sí. Entonces, hubo ahí una serie de diálogos. Al final, INEGI generó información relevante sobre asentamientos. Sin embargo, todavía nos falta saber dónde están, ¿no? O sea, ponerlos en el mapa. Claro. Entonces, el reto es cómo ponemos en el mapa los asentamientos irregulares para realmente dimensionar no solamente la magnitud de los asentamientos irregulares en México, sino también las características de los asentamientos irregulares. Hemos estado nosotros abriendo y tocando como mucha puerta con diferentes instancias, sobre todo para romper un paradigma importante que hay en México sobre la irregularidad, porque la irregularidad generalmente la asociamos a la precariedad, ¿no? A la pobreza, y generalmente nos vamos, no, sí, es que los asentamientos irregulares, sí. Gran parte de los asentamientos irregulares son colonias marginadas, que no tuvieron otra opción que acceder a ese suelo. Pero también el cambio de paradigma es que no es el total de la realidad de nuestro país, que hay asentamientos humanos con características de marginación muy bajas o sin marginación que son irregulares. Entonces, la irregularidad toca todos los estratos de población, pero tiene un impacto muy importante en las ciudades, ¿no? En su forma urbana y en las condiciones de riesgo y de desorden urbano que vemos actualmente. Entonces, mapearlos, ponerlos en el mapa nos va a permitir diseñar mejores proyectos, mejores políticas públicas para atenderlos y resolverlos, ¿no? Así ¿cómo yo puedo trabajar sin conocer bien mi problema, ¿no? Claro. Entonces estamos trabajando, ese es el reto principal que tenemos ahora en el INSUS, mapearlos, tener muy claro cuál es nuestro objeto de estudio, el recurso con el que trabajamos, ¿no? Para poder redirigir mejor nuestras políticas públicas y nuestros problemas. Pues la verdad es que es un reto muy, muy complicado, muy fuerte, sí. Pero creemos fielmente en que INSUS puede con todos esos retos. La verdad es que han trabajado muy bien. Bueno, al menos Sergio, que ha tenido esta oportunidad, esta experiencia profesional, más acercamiento con INSUS, creo que la experiencia habla por sí sola. Entonces, la verdad, le deseamos mucho éxito en todos estos nuevos retos, en todas estas iniciativas, y pues igual le estaremos dando seguimiento, ¿no? Después con nuevas noticias para saber cómo van en estos avances. Ya por último, no sé si gusta agregar algo más para nuestros oyentes, para finalizar la entrevista. No, solamente agradecerles, chicos, la escucha y la invitación, y solamente quisiera como decir que la verdad es que el instituto es una institución muy noble, su fin es muy noble y todo lo que hace el instituto tiene un impacto social muy relevante y claro. En específico para quienes somos planificadores territoriales. Me parece que tenemos un gran ámbito de trabajo para seguir aportando desde diferentes instancias, ¿no? Les decía, esto es un trabajo integral, no hay una institución que pueda sola con todo, es necesario abrir canales de colaboración, de comunicación,
Entonces, qué bueno que hicieron la invitación ustedes, Claro. para los municipios, para quien guste acercarse al instituto para poder asesorarse en los temas. Les insisto, no todo es presupuesto, porque el presupuesto es muy limitado, pero sí hay muchas ganas y mucho compromiso por Claro. por el bien del país. No, pues muchísimas gracias también a usted por aperturarse y que nos pudiera compartir, la verdad, esta información que pues a veces es muy complicado, ¿no? Obtener más que con base en la experiencia. Entonces, con todos estos años de su trayectoria, que nuevamente, les repito, es muy admirable, yo creo que nuestros oyentes, y así como nosotros, pues vamos a tener una buena reflexión, ¿no? De todo este episodio nos vamos a aperturar a lo mejor a buscar más y sobre todo a leer esta política, ¿no? Esta política nacional del suelo está muy interesante. Ya hemos tenido la oportunidad de verla, de visualizarla, de discutirla. Entonces, pues también los invitamos a echar un vistazo a las redes sociales de INSUS, que también tienen mucha promoción sobre todos estos programas que se tienen actualmente. Y pues no olviden compartir este video, darle like, darnos un follow también para poder seguir pues teniendo este tipo de acercamientos con gobierno. Bueno, muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Bye. Bye.